Sean todos muy bendecidos, Dios hermanos. En este momento quiero grabar un tema acerca de el matrimonio. Queridos hermanos, el matrimonio es un plan de Dios. Desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer. Y entonces Dios tiene un plan porque Dios es el creador de toda criatura, pero en el hombre y la mujer. Esto, queridos hermanos, es un plan de Dios porque es donde el hombre y la mujer pueden procrear vida. Entonces, queridos hermanos, voy a tratar de irle dando una enseñanza acerca del matrimonio. ¿Por qué nosotros en este tiempo está tan devaluada la humanidad? Porque, queridos hermanos, no hemos querido obedecer a Dios. Dios desde el principio creó al hombre y a la mujer a imagen de Él, para que obedeciéramos a nuestro Dios y de esa manera mantenernos en su plan, en la semejanza a Dios. Pero el hombre siempre desde el principio ha buscado siempre el alejamiento de Dios o el querer ser igual a Dios, el tomar decisiones por sí mismo. Queridos hermanos, desde el Antiguo Testamento Dios tiene ese plan. En el Nuevo Testamento Cristo también viene y habla lo que es el matrimonio, lo que es la familia, queridos hermanos. ¿Por qué en este tiempo la humanidad está tan devaluada? Porque se han alejado de Dios. Ahora es muy difícil, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque los cristianos, andamos todos en diferente creencia. No tenemos una misma fe, una misma creencia. Entonces, cada persona se confunde cuando no tiene un conocimiento acerca de las cosas de Dios. Queridos hermanos, nosotros estamos destinados el hombre está destinado a ser la imagen de Dios, pero el hombre pierde esa imagen por causa del pecado. Y el hombre se vuelve un rebelde, no quiere obedecer a Dios. Y de esa manera es como nos alejamos de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Es por eso que ahora en estos tiempos la humanidad está tan devaluada. Lo que es la ideología de género. Porque nosotros, queridos hermanos, como cristianos, tenemos que dejarnos guiar, evangelizar y doctrinar por la iglesia. Pero como las personas no tienen un conocimiento de lo que es Dios, entonces viven conforme a sus tradiciones. Entonces piensan que la tradición es como uno quiere vivir. Entonces hacen un relativismo, hacen una manera de que cada quien piensa cómo vivir y no le importa lo que Dios manda. Veamos cómo Dios desde el principio tenía un plan para el hombre. Veámoslo en Génesis 21-24. Génesis 2, 21-24. Dice así: Entonces Yahvé Dios hizo caer en profundos sueños sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso dejará el hombre a su mujer,
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se une a una mujer. Y se hace una sola carne. Palabra de Dios. Queridos hermanos, desde el principio, Dios vio que el hombre necesitaba una ayuda y le hizo una ayuda idónea. Lo sacó a la mujer de la costilla del hombre para que esto tuviera un complemento. El hombre necesite de la mujer igual que la mujer necesite del hombre. Pero, queridos hermanos, todo en el plan de Dios tiene una razón de ser. El matrimonio, el hombre y la mujer, son creados por Dios para procrear vida. Entonces, esto es muy importante, queridos hermanos, porque en estos tiempos esto está tan devaluado y no tiene la persona un conocimiento de lo que Dios quiere de la humanidad. Cada uno de nosotros tenemos una misión en este mundo. Unos es casarnos y procrear hijos para que estos hijos sigan adorando a Dios. Y hay personas que no se van a casar, pero también tienen un plan en las cosas de Dios, lo que es entregarse, el consagrarse al servicio de Dios completamente. Entonces, por eso es que esto es muy importante, queridos hermanos. Nosotros hemos pasado mucho problema porque nosotros no obedecemos a Dios y tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, al tomar nuestras propias decisiones, cuando tenemos consecuencias, entonces tenemos que enfrentar esas consecuencias que nos apartan de Dios. Es por eso que este tema, queridos hermanos, espero poderlos ayudar para que hagan conciencia de lo que es el matrimonio. Queridos hermanos, el matrimonio es muy importante. Lo que yo te voy a enseñar en este tema, no te estoy reprochando ni te estoy juzgando. Al fin, la decisión de cada uno, lo que uno quiere ser. Es como, queridos hermanos, yo tengo amistades que son homosexuales y yo no los hago sentir mal en lo que es la humanidad. No puedo, porque la iglesia a nosotros nos enseña a no juzgar. Dios es el único que puede juzgar al hombre. Yo, como un conocedor de la palabra, puedo guiarlo por la palabra lo que es bueno y lo que es malo, pero al fin y al cabo, la persona es la que tiene la última palabra, la última decisión. Entonces, queridos hermanos, yo no puedo condenar a una persona solo porque yo creo tener un conocimiento de Dios. Hay una línea que no se debe de pasar. Se tiene que respetar esa línea y que cada humano va a tener un juicio ante Dios y él va a ser el que va a tener que responder ante Dios. Pero yo, como una persona conocedora de la palabra de Dios, tengo la obligación de decirle a una persona que se acerque a Dios, porque Dios lo ama, pero Dios, para poderlo amar, Dios ama a la persona, pero no ama el pecado. Por eso es que nosotros, queridos hermanos, como Dios dice, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y la distancia de Dios, el separamiento de Dios, es el pecado. Veamos, queridos hermanos, en Génesis 19, 4 al 7, dice así: No bien se había acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo. Todo el pueblo, sin excepción, llamaron a voces a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos
para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo: por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, de las dos ciudades que se habían pervertido, ya no, el hombre no buscaba a la mujer, ni la mujer buscaba al hombre, sino que cada uno se complacía con el mismo género. Los hombres se apasionaban con otro hombre y no tenían respeto. Entonces, cuando vieron llegar a estos ángeles que iban a sacar a Lot para destruir a las dos ciudades, estos querían abusar de estos hombres. Entonces Lot les dice en el 7 que no hagan esta maldad. Queridos hermanos, el acostarse hombre con hombre es un pecado. Desde el principio, Dios lo ha anunciado que es un pecado grave y ha demostrado también lo que es la bendición en un hogar. Queridos hermanos, vamos en este transcurso de estudiar la palabra de Dios, vamos a encontrar donde se habla de la fornicación, el adulterio y toda la lista de pecados que nos apartan de Dios. ¿Qué es fornicación, queridos hermanos? Fornicación es una persona que tiene relaciones con otra sin estar casados. Adulterio es cuando tú ya estás casado y tienes amantes, tienes otras relaciones aparte. Entonces, esto es lo que es un adulterio. Entonces, cada cosa va a señalada y cómo Dios prohíbe esto y dice que estas personas no heredarán el reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros, como ya no obedecemos a la iglesia, a la palabra de Dios, tomamos nuestras propias decisiones, porque vean, queridos hermanos, el mundo adoctrina al mundo. Por eso es que Jesús dice que nosotros, los cristianos, aunque estamos en el mundo, no le pertenecemos al mundo. Nosotros, el mundo nos va a detestar, nos va a odiar porque no nos comportaremos como ellos. Entonces tenemos que tener un cuidado, queridos hermanos, para que podamos entender que nosotros estamos en este mundo, pero como personas rescatadas, como personas santificadas por medio del bautismo, nosotros no podemos vivir como vive el mundo. Si se pueden dar cuenta, queridos hermanos, en películas, en programas de televisión, en lo que es la radio, lo que es el internet, todo nos manipula la mente, lo que es la ideología de género. Les lavan el cerebro ¿para qué? Para que puedan aceptar su ideología. Le hacen creer a un hombre que es una mujer y hacerle creer a una mujer que es un hombre. Pero la verdad que aunque ellos hicieran la operación, queridos hermanos, y se pusieran parte de hombre y el hombre parte de mujer, al hacerle un examen, saldría que sigue siendo hombre. Porque estas personas tienen una ideología que quieren hacerle creer a la humanidad, que es como un contrato que se hizo hace mucho tiempo, que la mujer va a ser más débil y va a ser la que va a dar a luz, y que el hombre siempre va a ser el que domina a la mujer. Y esto, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta que la naturaleza misma nos enseña que es diferente. El hombre es diferente, su forma de ser, toda su genética es muy diferente a la mujer. Y la mujer muy diferente al hombre. No necesita hacerse operaciones para darse cuenta que hay diferencia. Entonces, queridos hermanos, el diablo manipula las mentes de las personas. Pero no solo en eso, sino que también el ser humano
se decide, toma su propia decisión de no casarse. Al no casarse, queridos hermanos, esto lo que lleva es a una desobediencia. Entonces el ser humano se va acostumbrando a que no obedece a las cosas de Dios, sino que toma su propia decisión y decide que eso está bien. Pero, queridos hermanos, acá en esta tierra nosotros tenemos que obedecer las leyes de los hombres y también las leyes de Dios, principalmente nosotros los cristianos. Tenemos que obedecer primeramente a Dios y después a las leyes de los hombres, pero no podemos violar las leyes de los hombres. También tenemos que obedecerlas porque hay leyes civiles. Entonces, queridos hermanos, nosotros humanamente podemos casarnos por lo que es lo civil. Eso es una obediencia a cumplir un mandato de hombres. Pero nosotros como cristianos tenemos que cumplir con la ley de Dios, y esto es el matrimonio en lo que es el plan de Dios. En nuestra iglesia siempre se ha enseñado que dos personas bautizadas pueden contraer matrimonio porque estas personas ya son cristianas. Entonces el matrimonio va a tener la bendición de Dios porque ya están consagrados en matrimonio. Para nosotros, queridos hermanos, el matrimonio es algo muy grande, es algo que la iglesia lo elevó a lo que es un sacramento de la iglesia. Entonces, veamos lo que dice en el Nuevo Testamento, en San Mateo 15, 19. Dice así: porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterio, fornicaciones, robo, falsos testimonios, injurias. Queridos hermanos, si se pueden dar cuenta, siempre que la palabra de Dios va a enlistar cosas que son pecado, siempre fíjense lo que dice en lo primero. Dice, porque del corazón salen las intenciones malas. Ahora vamos a ver las malas intenciones. Dice así, mire: asesinatos, adulterio, son lo que les estaba diciendo al principio, las personas que están casadas y tienen otra persona extra matrimonial. Y luego dice fornicaciones, robo, falso testimonio, injurias. Aquí, queridos hermanos, nos podemos dar cuenta que todos esta lista de cosas, y podemos seguir con el 20, dice, eso es lo que contamina al hombre, que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Jesús le dijo a los fariseos, porque ellos acusaban a los discípulos que comían sin lavarse las manos, porque ellos tenían tradiciones de hombres, que era todo de que no podían comer sin purificarse, sin lavarse las manos. Entonces Cristo, que es el que viene a arreglar todas las cosas, les dice que eso no es lo que hace impuro al hombre, sino lo que nace del corazón. Y le dice, lo que nace del corazón es esto. Dice, la intención mala, asesinatos, adulterio, fornicaciones, robo, falso testimonio, injurias. Esto es lo que de verdad contamina al hombre. Y nosotros, queridos hermanos, yo también lo hice al principio cuando yo no tenía un conocimiento de Dios. También yo me acompañé en unión libre con mi esposa. Pero cuando yo tuve un convertimiento, entonces yo lo primero que busqué fue casarme para poder recibir la bendición de Dios. Porque, queridos hermanos, es muy diferente cuando uno ya está en la bendición de Dios. Por eso es que el ser humano vive de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque sus hijos, uno es el ejemplo de sus hijos o incluso de personas que están cerca de uno y ellos siguen el ejemplo de uno.
Entonces, si uno está sin casarse, lo normal es que sus hijos vean que es algo normal, que no tiene nada de malo. Pero sin embargo, la palabra de Dios siempre nos va a decir que es un pecado grave el no casarse. Veamos qué dice en Mateo 19, 6 al 12, dice así: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, los que Dios unió, no los separe el hombre. Díceles pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Dice, ahora bien os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, veamos, vamos a detenerlos ahí, no por fornicación, es lo que les estoy diciendo, queridos hermanos, cuando uno no está casado, está en unión libre, entonces sí la puede repudiar porque todavía no ha recibido la bendición de Dios. Pero cuando están unidos en matrimonio, en Dios, Dios ya ha puesto, ya ha purificado este matrimonio, lo ha santificado. Entonces el hombre y la mujer están unidos de una manera que ya no son dos, sino que son una sola carne, así como del hombre sacó a la mujer. Entonces, al unirse, este cuerpo se vuelve uno. Entonces, esto es un misterio, queridos hermanos, pero Jesús dice que al menos que esté en fornicación, pues sí la puede repudiar. Dice así, mire, ahora bien os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícele sus discípulos, si tal condición del hombre respecto a su mujer no trae cuenta casarse, pero él les dijo, no todo entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Dice, se les ha concedido. Y dice en el 12, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno materno. Hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Veamos, queridos hermanos, la palabra eunuco quiere decir que estas personas nacieron incapaces de poder tener relaciones sexuales. Algunos, en alguna tradición dice que hay algunos que los hombres los hicieron eunucos y hay unos que se hicieron así por el reino de Dios. Esto, queridos hermanos, se puede decir que son los sacerdotes que consagran su vida a Dios. Entonces ellos deciden no tener familia porque se consagran al servicio de Dios. Hay hombres que ellos nacieron impotentes, incapaces de tener relación con una mujer. Y hay hombres que los hombres los hicieron así, los castraron, entonces ellos no pueden tener relación con la mujer, pero hay unos que sí pueden, pero sin embargo deciden no tocar mujer para poder entregarse a Dios. Queridos hermanos, esto es un misterio grande, que hay personas que se consagren a Dios y hay personas que se casen, porque nosotros, Dios hermanos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Hay unos que le van a servir a Dios sin casarse, van a vivir en celibato, en castidad a Dios, y no se van a casar, pero porque ellos reciben este don. Jesús lo explica en el 12, que quienes reciben este don son los que lo van a entender. Hay personas que no lo entenderán, pero no hay
nada que justifique que las personas vivan en fornicación, en unión libre. El que está casado por lo civil está aún en fornicación porque no ha tenido la bendición de Dios. Dios no lo ha unido, sino que lo han unido los hombres. Lo que une el hombre lo puede separar el hombre. Lo mismo las decisiones que toma la persona de vivir en unión libre. En el momento de que se enamore de otra persona, en ese mismo momento se pueden separar, no hay nada que los ate. Entonces, queridos hermanos, las personas que deciden servirle a Dios, pero no en matrimonio, entonces entregan su vida a Dios sin tener relaciones sexuales. Veamos qué dice en 1 Corintios 5:1 al 5. 1 Corintios 5:1 al 5 dice así: solo se oye hablar de inmoralidades entre vosotros, y una inmoralidad tal que no os da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Y vosotros andáis tan hinchados y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el actor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente al que así obró, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Vean, queridos hermanos, en los primeros tiempos, cuando los apóstoles predicaban, se suponía, queridos hermanos, y se supone en este tiempo, que cuando uno tiene un convertimiento, uno ya es cristiano, entonces debe de empezar a vivir como un cristiano. Ya no se debe de andar practicando estas cosas, como dice San Pablo. Tal cosas practican estos cristianos que ni siquiera los gentiles, los que no conocen de Dios, hacen tal cosa tan grave que algunos hasta viven con la mujer de su padre. Entonces San Pablo condena esto, dice: yo he juzgado ya que estos sean entregados a Satanás para que no se pierda su espíritu en el día de la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que se tiene que decir lo bueno y lo malo a la persona. Se le tiene que decir que está en pecado para que esta persona pueda tener un verdadero convertimiento, darse cuenta que está en un pecado y que no debe de seguir así. Entonces, de esta manera, queridos hermanos, puede arreglar su vida, y de esa manera él se puede dar cuenta en su alejamiento de Dios, puede darse cuenta de que cometió algo muy grave, y entonces puede salvar su vida. Veamos lo que dice Corintios 6, 9 al 11. Dice Corintios 6, 9 al 11, dice así: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis alguno de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados,
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Vean, queridos hermanos, aquí San Pablo está diciendo que estas personas que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice que no nos engañemos, que ni los impuros ni los idólatras, queridos hermanos, las personas, porque hay personas que enseñan que la idolatría tiene que ver con imágenes. Queridos hermanos, ya en estos tiempos, ya esos cuchillos de cartón ya no nos deben de cortar. Queridos hermanos, la idolatría es aquellos que se apartan de Dios, porque en vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios, porque tienen un vicio que los aparta, que es más fuerte que ellos. Está en primer lugar, donde tendría que estar Dios, está ese vicio que los aparta de Dios. Entonces, Dios ya no es lo primero en su vida, sino que lo primero de ellos es ese vicio. Entonces, esto es idolatría, queridos hermanos, lo que es el sexo desenfrenado, lo que es cualquier vicio que los aparte de Dios. Entonces esto se vuelve en el primer lugar donde tendría que estar Dios en nuestra vida. Entonces se vuelve esto y esto nos aparta de Dios. Entonces esto es idolatría. Y después dice que los afeminados, personas, queridos hermanos, hombres que se comportan como mujer. Estas personas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Los homosexuales. Queridos hermanos, yo no tengo en contra de los homosexuales en lo que es su persona, no tengo nada en contra de ellos, pero sí tengo la responsabilidad de decirle que está en un pecado y que es un pecado grave, que esto lo puede llevar a condenarse, a no salvar su vida. Entonces yo tengo la obligación a decirle que él no debe de ejercer lo que es la homosexualidad, pero si él quiere hacerlo después de que yo ya se lo haya explicado, entonces la decisión es de cada persona. Porque, queridos hermanos, cualquier homosexual, si entrega la homosexualidad, el deseo al hombre, igual que la mujer entrega ese deseo a la mujer, se mantiene casta al servicio de Dios, esta persona vive en santidad, aunque sea un homosexual, porque no lo está ejerciendo, lo ofrece a Dios para que su vida se purifique por medio del sometimiento a Dios. Entonces tenemos que ser, queridos hermanos, unas personas que podamos guiar a estas personas, pero no con maltrato, sino de una manera como Dios lo haría, con amor y con mucho respeto, que al fin y al cabo, ellos son los que toman la última decisión, pero yo, como un conocedor de la palabra de Dios, tengo la obligación a explicarle lo que Dios dice de las personas que se comportan así. Y él toma la decisión si obedece a Dios o obedece al deseo carnal que habita en él. Porque, queridos hermanos, lo que nos separó de Dios fue el pecado de concupiscencia. El pecado de concupiscencia es el placer, lo que nos hace sentir bonito, lo que nos emociona, pero esto puede ir en contra de Dios, porque no es malo que a ti te guste algo y que trabajes por obtenerlo, pero si tú te obsesionas tanto que esto te quita la paz, esto te hace alejarte de Dios, entonces se vuelve en algo que es un pecado. Y, queridos hermanos, Dios, todo lo que es ilícito hacia Dios, es como cuando nosotros no tenemos una licencia y andamos manejando sin licencia. Entonces estamos manejando de una forma ilegítima,
porque no tenemos un permiso para hacerlo. De esa misma manera, queridos hermanos, Dios nos advierte que el vivir en unión separada, que el vivir no sometidos a Él, estamos en un pecado que nos puede llevar a perder nuestra salvación. Entonces, queridos hermanos, veamos en 6, 16 al 18, dice así, Primera de Corintios 6, 16 al 18, dice, ¿o no sabéis que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace se hace un solo espíritu con él. Huid pues de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenece? Habéis sido bien comprados, glorificados por tanto a Dios a Dios en vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Me fui al 20, queridos hermanos. San Pablo, que es el gran teólogo, queridos hermanos, nos da una enseñanza que tenemos que huir de la fornicación, como si nos fuera a atacar un animal bravo, un león, se nos fuera a echar encima un toro bien bravo, saldríamos huyendo. Nosotros, queridos hermanos, en vez de huir, nos quedamos y nos complacemos en estos deseos carnales. Y San Pablo dice que nosotros ya fuimos rescatados. Nosotros ya no le pertenecemos a esto, a la fornicación. Nosotros fuimos lavados con agua, fuimos purificados con el Espíritu Santo. Entonces, como tales, tenemos que vivir como Cristo viviera. Entonces, Cristo, queridos hermanos, es nuestro ejemplo, nuestro guía para poder llegar. Recuérdese que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, así como Él vivió de esa manera, tiene que vivir un cristiano. Porque nosotros, así como Cristo murió y resucitó, queridos hermanos, nosotros en el bautismo somos restaurados. Nosotros en lo que es el signo del bautismo, nosotros morimos y resucitamos siendo un Cristo. Por eso nosotros somos cristianos. Y de tal manera tenemos que comportarnos, tenemos que vivir, ya no como viven las personas comunes y corrientes que viven en fornicación. Dice, huid, en el 18, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera del cuerpo. Pero esto, lo que es la fornicación, queridos hermanos, es algo muy grave. Dice que así como uno, al tener relaciones sexuales con una prostituta, los pecados de esa prostituta, queridos hermanos, se nos une a nosotros, porque nosotros nos estamos haciendo una sola carne con ella. Entonces se están uniendo esto, una sola circulación. Los pecados están caminando tanto en ella como en la persona que está unida a ella. Entonces, para poder ser santificados, vivir en santidad, queridos hermanos, tenemos que recibir la bendición de Dios, el aceptamiento de Dios. Por eso es necesario el matrimonio en nuestras vidas, para que nuestros hijos sean verdaderos adoradores de Dios, que vivan en santidad. Porque, queridos hermanos, el vivir en santidad, las personas piensan que es porque la persona nunca peca. Queridos hermanos, todos pecamos en todo momento, y el que diga que no peca
peca por decir que no lo está haciendo. Pero nosotros somos santificados en el bautismo, por eso nosotros somos la iglesia que no tiene manchas ni arruga. Después lo voy a explicar cómo esto. El matrimonio, San Pablo lo compara con la iglesia. Cristo la cabeza y la iglesia su cuerpo, así como el marido es la cabeza y la mujer el cuerpo. Entonces el hombre es el que tiene que dirigir al cuerpo, igual que Cristo dirige a la iglesia, porque Él es la cabeza, Él es el que piensa. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener un entendimiento de la palabra y podernos dejar guiar por la iglesia para que podamos vivir conforme Dios quiere que seamos, porque Dios quiere que nosotros, queridos hermanos, le adoremos, pero con un corazón puro, con una mente limpia, queridos hermanos, porque si nuestra mente no está limpia, entonces nos contaminamos y no podemos adorar a Dios. E incluso podemos hacer lo que hizo Adán y Eva, que cuando ellos pecaron, se escondieron de Dios, porque el pecado hace que huyamos. Y cuando alguien nos dice estas cosas y nosotros estamos en pecado, sentimos que nos está echando en cara que nosotros estamos en pecados, y en vez de aceptar que nos exhorten, nosotros nos ponemos bravos, porque no aceptamos, queridos hermanos, que estamos mal. No queremos que el otro nos juzgue. Y esto, queridos hermanos, no es que juzguemos a la persona, sino que tenemos la obligación de, como personas creyentes, personas conversas, que ya estamos en el camino del Señor, tenemos que ser luz para estas personas que todavía están en tinieblas. Tenemos que ser ese ejemplo para que estas personas salgan de donde están. Y por eso, queridos hermanos, yo me he dedicado a estos estudios bíblicos. Estoy enseñando estas cosas para alguna persona encuentra este tema, le pueda ser útil si se encuentra identificado con esto. Queridos hermanos, es tiempo de hacer un cambio en tu vida. Tú, querido hermano, como cristiano, todos los cristianos, queridos hermanos, somos cristianos porque nacemos en el agua del bautismo. Los católicos somos los primeros cristianos que venimos desde la fundación de la iglesia en hace 2000 años. Nosotros no necesitamos irnos a otra iglesia para podernos convertir. Convertimiento quiere decir, queridos hermanos, que si tú estás en un camino y estás en un camino equivocado, lleno de pecados, tú tienes que hacer un cambio en tu vida. Tú tienes que regresarte. No puedes seguir ese camino. Tú tienes que volverte hacia Dios. Entonces, queridos hermanos, porque es muy importante que no nos dejemos engañar de nadie. Nosotros somos los verdaderos cristianos. No nos sintamos menos que los demás. Porque nosotros, queridos hermanos, la iglesia recibió el Espíritu Santo en Pentecostés, cuando Cristo lo prometió y lo cumplió y le mandó el Espíritu Santo a la iglesia. Pero el Espíritu Santo no va a interpretar diferente las Escrituras, queridos hermanos. Por eso es que tenemos que ser obedientes a lo que es el magisterio de la iglesia, a lo que es la tradición apostólica, lo que nosotros en este libro, queridos hermanos, en lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos tanta información que si un católico estudiara este libro, miren, yo lo estudio completamente, lo tengo, queridos hermanos, si lo pueden ver, lo tengo marcado donde quiera que lo puedas ver, lo tengo marcado porque yo lo estudio, mira, todo esto, queridos hermanos. Esto no es una Biblia, pero nosotros que estamos en la iglesia de Cristo, porque la iglesia tiene la autoridad, así como tuvo la autoridad de decir que esos libros que están en la Biblia es palabra de Dios,
y la gente lo creyó. Entonces tiene la autoridad para corregirnos, para decirnos qué es bueno y qué es malo, aún que no esté en la Biblia. Porque nosotros, queridos hermanos, confiamos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia, queridos hermanos, nosotros lo declaramos en el credo. Nosotros decimos, creo en la iglesia que es santa, católica y apostólica. Entonces, si confiamos nosotros en nuestra iglesia, estamos seguros que ella no nos engaña, que ella nos guía por el camino del bien. Este no es una Biblia, pero sí, queridos hermanos, es una guía para poder entender lo que la Biblia dice, porque la iglesia, queridos hermanos, transmitió el mensaje del Evangelio al principio oralmente. No había Biblia, pero después, cuando la iglesia vio que muchos estaban queriendo corromper la enseñanza, entonces decidieron poner por escrito lo que era la palabra de Dios. Pero no todo lo que está en la Biblia, queridos hermanos, es todo. Nosotros sabemos que la iglesia es la plenitud, es la base y el fundamento de toda verdad. Por eso Cristo, querido hermano, fundó la iglesia para que la iglesia, por medio de este instrumento de la iglesia, podamos nosotros salvarnos. Es por eso la confesión de nuestros pecados, queridos hermanos, porque nosotros nos reconciliamos con Dios y con la iglesia. Nosotros nos reconciliamos con Cristo, cabeza, y con la iglesia, que es su cuerpo. Pero no podemos estar fuera del cuerpo, querido hermano. Por eso es que nosotros, con toda confianza, tenemos que saber, los que tenemos un conocimiento de las Escrituras, así como puedo decir que yo, querido hermano, no me salvo fuera de la iglesia, porque yo tengo un conocimiento. Las personas que no tienen completo el conocimiento pueden salvarse de cualquier manera. Van a tener que pasar por un purgatorio aunque no quieran. ¿Por qué? Porque la iglesia, querido hermano, Cristo la fundó para darnos esa fuente de gracia, eso que nos ayude aquí en la tierra para purificar nuestra alma, nuestro cuerpo, para que cuando nosotros vayamos a su presencia no tengamos que pagar tanto, porque por eso dejó su iglesia acá en la tierra. La iglesia se une a los santos, a los ángeles en el cielo, y la iglesia pide por los muertos, por los que están vivos. Los muertos, los que ya murieron y están en la presencia de Dios, se unen para pedir por los que estamos todavía aquí en la tierra, peregrinando en este valle de lágrimas, como decimos en el rosario. Pues bien, querido hermano, en este momento voy a parar el primer tema de esto, lo que es el matrimonio, y te voy a seguir enseñando para que veamos desarrollado este tema de por qué es tan importante el matrimonio. Querido hermano, llevamos mucho tiempo que nosotros, aunque decimos ser cristianos, no le obedecemos a Cristo. Nosotros vivimos nuestro propio yo. Yo soy el que pongo mis leyes, yo decido hasta dónde quiero llegar. Y también en el catecismo, como decía, en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2092, nos habla de dos formas de pretender. Hay persona, querido hermano, que pretende que él solo se va a salvar sin necesidad de Dios, que no necesita tener un convertimiento, no necesita buscar de Dios para salvarse, que él solo es capaz. Esto lo podemos dar cuenta que está totalmente equivocado. Pero también hay uno, querido hermano, que ya aceptó a Cristo, que ya tuvo un convertimiento, pero él cree que por estar en la iglesia, él ya está salvo.
y él piensa que no necesita obedecer todo para salvarse. Entonces él piensa que recibe el perdón de los pecados, que él recibe la salvación sin que tenga que hacer él nada para merecerlo, sin que tenga que hacer ningún mérito para merecerlo. Entonces estas dos personas, queridos hermanos, están totalmente equivocadas. Nosotros, como personas ya rescatadas del mundo por medio del bautismo, nosotros tenemos que vivir de una manera agradando a nuestro Señor Jesucristo, vivir de una manera que Él quiere que vivamos para poder salvar nuestras almas. Pues bien, querido hermano, sabiendo estas cosas, espero que Dios te ayude, así como a mí me ayudó a haber reconocido que hay un Dios y que un día estaré cara a cara ante Él y que Él, sus juicios son justos. Y aunque a mí no me parezca su juicio, lo tengo que recibir, me guste, esté de acuerdo o no. Por eso, querido hermano, es el momento donde tú debes de reflexionar, de darte cuenta qué errores estás cometiendo, qué cosas no le agradan a Dios para poderlas corregir, para poder tener de una forma este acercamiento a Dios, porque Dios, querido hermano, cuando tú dejas algo, Él te da más. Dios, acuérdate de los 5 talentos. Cuando Dios ve que tú te dispones, Él te da esos talentos, y cuando ve que tú trabajas con esos talentos, Él te sigue dando más, porque Él dice, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tenga, se le va a quitar. Esto quiere decir, querido hermano, que tú ya oíste hablar de Dios, pero no te importan lo que Él te dice. Entonces prefieres vivir como tú quieres, como tú piensas que es. Es lo mismo que pensó Él. El que le dieron un talento, Él lo escondió porque Él pensó que se iba a meter en problemas y decidió mejor guardarlo y entregárselo a su Señor. De esa misma manera nosotros, queridos hermanos, ya oíste hablar de Dios. Eso ya recibiste un talento, pero tú decides si lo escondes o lo pones a trabajar para que un día Dios te dé más. Pues bien, querido hermano, espero que esto te sirva. Te pido siempre que ores por este servidor, porque quiero siempre servirle al Señor, no quiero separarme de su camino, quiero estar fuerte de su mano y espero que Dios me permita y no ser confundido. Pues bien, querido hermano, Dios te bendiga y te acompañe siempre, en todo momento.